contaros algo de lo que vengo haciendo desde hace años, ¿no? Y en lo que trabajo cada día. De los mapas corticales que yo hablaré, pues será de los mapas corticales de conectividad funcional que se obtienen a través de la resonancia magnética funcional. Hablar de conectividad funcional es bastante complicado y difícil, entonces yo lo que intentaré será ir a la esencia, ¿no? Y evitar todos los términos y toda la jerga estadística que son muy complicados, algunos de ellos ni los entiendo yo mismo, ¿no? Pero creo que es importante coger la esencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante estudiar la conectividad funcional en pacientes con epilepsia? Pues es importante porque todavía, cuando pensamos en epilepsia, y yo me incluyo, pues pensamos que las crisis se originan de una región cortical única, bien delimitada, el foco epiléptico, ¿no? Esto lo tenemos insertado en el inconsciente, pero en realidad tenemos que empezar a pensar que la epilepsia tiene una organización más difusa en el cerebro, constituyendo verdaderas redes funcionales cerebrales. De hecho, ¿no? En la última definición de la ILAE ya se considera que las crisis focales se originan a partir de redes neuronales complejas, distribuidas o limitadas a un hemisferio. Esto que parece sencillo, pues supone un cambio de paradigma, es un cambio dramático, porque supone aceptar que un conjunto de regiones o de áreas cerebrales, ¿no?, altamente interconectadas entre sí, y no solo el generador único que tenemos nosotros, ¿no?, el foco epiléptico, van a ser los responsables, ¿no?, de la generación y del mantenimiento de las crisis. Y ahí es donde entra la conectividad funcional, porque la conectividad funcional nos va a permitir, ¿no?, asomarnos, ¿no?, al cerebro en movimiento y así poder intentar definir lo más preciso posible estas redes funcionales, ¿no?, que sustentan la epilepsia. La conectividad funcional hay varios tipos, ¿no?, hay varias maneras de hacerla. Lo puede hacer uno con EEG, lo puede hacer con magnetocefalografía, lo puede hacer con resonancia magnética funcional, ¿no? Pero en general la conectividad funcional, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos proporciona? Pues lo que nos da son los patrones de interacción dinámica que ocurren entre las diversas regiones que están involucradas en una tarea. En nuestro caso serían los patrones de interacción dinámica relacionados con la actividad epiléptica intercrítica. Lo he puesto entre comillas no porque lo haya cogido literalmente, sino porque cuando uno lee esto dice, vale, ¿y esto qué? ¿No? O sea, está muy bien, interacción dinámica, es bonito, pero ¿qué significa? Pues lo que en los mapas de conectividad vemos, o lo que ellos nos ofrecen, es un conjunto de regiones que presentan una actividad neuronal espontánea sincronizada y que al activarse o estimularse, ¿no?, de manera sincrónica, se piensan que están conectadas funcionalmente entre sí y que constituyen una red epiléptica. Aplicado, ¿no?, a la conectividad funcional, esta que se obtiene, ¿no?, a través de la resonancia magnética funcional en reposo, pues este tipo de conectividad se basa en una observación básica, y es que... no se me oye. Es que es muy difícil. Un cantante. ¿Aquí? ¿Se oye mejor ahora? Sí, ¿no? Vale. Es que no tengo mucha voz, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el fundamento, ¿no?, de la conectividad funcional mediante la resonancia magnética funcional? Es un poco redundante, ¿no?, en estado de reposo. Pues este tipo de conectividad funcional se basa en la observación de que aquellas áreas, ¿no?, que están conectadas funcionalmente entre sí van a presentar cambios de señal BOL que se correlacionan en el tiempo. Se correlacionan en el tiempo quiere decir que son síncronos. Una manera de expresarlo sería, si una de estas áreas aumenta la señal, pues veremos un aumento de señal en todas aquellas áreas que se encuentran conectadas funcionalmente con esta. Estas regiones no tienen por qué estar una junto a la otra,
de hecho se encuentran ampliamente distribuidas por el cerebro, pueden estar separadas entre sí o incluso pueden estar en el hemisferio contralateral, ¿no? Para entender un poco mejor esto, veamos qué pasa cuando hacemos una resonancia magnética funcional motora típica, en este caso, ¿no?, durante la tarea de oposición del pulgar de la mano izquierda. Pues resulta, ¿no?, que vemos que el área motora de la mano pues que se activa claramente, pero también y de manera simultánea. Vemos que hay otras regiones que forman parte del sistema motor, como son el área motora suplementaria y la región homónima contralateral, que también se activan. Estas regiones que se activan de manera síncrona con la activación principal, se considera que están conectadas funcionalmente entre sí y que forman parte de la red motora. La verdad es que se gasta muchísimo esfuerzo en intentar eliminar estas activaciones secundarias porque antes se pensaba que esto era ruido. Se pensaba que no tenía nada que ver y entonces se ha gastado mucho esfuerzo, ¿no?, en desarrollar estadística, umbrales, correcciones múltiples, ¿no?, para solo quedarnos con una única activación, porque lo demás era ruido. En cambio, esto era olvidar que el cerebro funciona en red, y que estas activaciones que vemos aquí no son ruido, sino que forman parte de la red motora, que no es solo mover el área que mueve el pulgar. Lo más interesante es que si uno, en vez de decirle al sujeto que mueva el dedo mientras que está en la resonancia, le dice que permanezca en reposo, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo y sin hacer nada, si nosotros a esa resonancia magnética funcional le aplicamos técnicas de conectividad, resulta que encontramos cambios de señal Volt que son muy parecidos a los que encontramos con la tarea de activación. Sin embargo, vemos que aquí son algo más extensos, porque con estas técnicas conseguimos ver la red completa. Luego entonces vemos que durante la tarea, tanto durante la realización de una tarea como en reposo, nosotros conseguimos o se destacan, ¿no?, áreas o circuitos que son prácticamente idénticos. ¿Y cómo puede ser esto si el sujeto no estaba moviendo el dedo? Pues esto ocurre porque se sabe, porque se ha visto, que aquellas áreas que están conectadas o que están relacionadas funcionalmente entre sí presentan cambios o fluctuaciones de señal Volt que son similares, que son muy similares entre sí, incluso aunque el paciente esté en reposo. Esto es clave. Si nosotros identificamos los voxeles que presentan un cambio de señal Volt similar, nosotros podremos saber cuáles son las estructuras, ¿no?, que están relacionadas con esa tarea o con esa función. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da lugar a la red epiléptica, no, a la red neuronal, por ejemplo, de una determinada función. Mirad que es esto que se lee cuando uno lee cualquier artículo de conectividad funcional, se habla de time series, se habla de fluctuaciones lentas de la señal Volt. En realidad es esto es lo que medimos, ¿no? Estas son las fluctuaciones de señal Volt que son comunes a todas estas regiones. Es decir, que cada uno de los voxeles que comprenden esas regiones sigue esta señal Volt a lo largo de nuestro estudio. En este caso, pues se adquirieron 400 resonancias. Comprender esto es básico porque es el fundamento y explica claramente qué es lo que se obtiene con un estudio de conectividad. Estudiando, ¿no?, estas fluctuaciones espontáneas de la señal Volt con los pacientes en reposo, ¿no?, sin hacer nada dentro de la resonancia, se han descrito, se han encontrado diversas redes de reposo. Por ejemplo, aquí tenéis, además de la red motora, pues tenéis la red somatosensorial que veis, ¿no?, pues que se acopla aquí perfectamente, ¿no?, a la parte posterior de la red motora, del área motora. Vemos que hay cierto componente sensitivo en el área motora suplementaria que antes se ponía en duda o no. Y esto pues tiene interés desde el punto de vista de la fisiología, por saber dónde está, pero a veces de cara a la cirugía, el cirujano no sabe muy bien en el límite anterior de una lesión si va a entrar dentro de la área sensitiva primaria o no va a entrar dentro de la área sensitiva primaria. Y es muy difícil hacer una funcional sensitiva, no sé si se podría,
acariciando o con una pluma, en fin, hay unas distintas maneras de hacerlo, pero con esto lo consigues estando el paciente en reposo, mirando hacia arriba, ¿no? Aplicando técnicas de conectividad. Este sería el Default Mode Network, que es una de las primeras redes de conectividad intrínseca que se describieron, ¿no? Junto con la motora, que fue la primera, ¿no? que se vio. Entonces, esto se llama default porque se ve activa cuando el paciente no está haciendo nada, cuando está en reposo. Enseguida que se puede hacer alguna función, todas estas áreas se deactivan. Por eso se pensaba que era el área que mantiene la actividad o que mantiene la actividad cerebral cuando el cerebro, en teoría, ¿no? Pues está en reposo. ¿Qué características tienen estos mapas de conectividad intrínseca en reposo? Pues que son altamente reproducibles entre sujeto, en el propio sujeto, tú repites la resonancia, sale idéntico, es muy parecido entre sujetos y también aparece en diferentes condiciones, ¿no? Incluidas la enfermedad. Y de hecho ahora pues, se utiliza, por ejemplo, en Alzheimer como un marcador precoz de la enfermedad de Alzheimer, porque se ve menos activación, ¿no? en el precunio. De hecho, ahora se acepta, ¿no? que estos mapas, que antes eran ruido de fondo, pues son sistemas funcionales específicos que sirven de soporte a determinadas funciones cognitivas y perceptuales básicas. En concreto, el Default Mode Network parece que está relacionado con estados de monitorización interna, self-awareness, ¿no? del sujeto, y con la memoria autobiográfica, entre otras. Si aplicamos estas técnicas de conectividad funcional a la epilepsia, lo que nosotros conseguiremos será obtener cuál es el conjunto de áreas o de regiones corticales que se relacionan funcionalmente con el generador de las crisis, ¿no? Y de esta manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos determinar la arquitectura, la composición, ¿no? y el conjunto de áreas que están implicadas en la red epiléptica. Por ejemplo, en esta diapositiva, en esta mapa de conectividad funcional que nos viene acompañando, ¿no? desde el inicio, pues este era un paciente que tenía una inocente displasia de fondo de surco en esta región. Como veis, su mapa de conectividad funcional es muchísimo más extenso, ¿no? que esa displasia de fondo de surco, ¿no? Se extiende por la convexidad frontal derecha, ¿no? hasta llegar casi a la región orbitofrontal. Vemos que el área motor superior, bueno, el cíngulo, ¿no? está implicado, la región homónima contralateral e incluso un poquito la región parietal. Este paciente con una resección extensa, ¿no? después de mapeo con subdurales, de toda esta región, cuando fue resecada el paciente se quedó libre de crisis, no fue suficiente, un poco lo sabemos, ¿no? si hubiera sido suficiente, pero nosotros pensamos, bueno, casi seguro que no, pensamos que era necesario porque el patrón con los subdurales era extensísimo, ¿no? Entonces esto de ir solo por displasia pues no nos pareció oportuno. Si aplicamos estas técnicas al estudio de la epilepsia generalizada idiopática, de la que nos ha estado hablando la doctora Pilar Peña, como es el caso de esta paciente que es adulta, tiene un patrón de punta onda algo atípico, venía diagnosticada como una epilepsia frontal izquierda, pues aplicando esas técnicas vemos que el patrón de conectividad que presenta este tipo de epilepsia es muy extenso. Vemos que se afectan a ambas regiones frontales, vemos que sobre todo se afecta la línea media y otra de sus características principales es que los tálamos están muy activados. Este tipo o este patrón de conectividad pues había sido descrito en epilepsia de tipo ausencias por otros autores utilizando una técnica muy similar, bueno, idéntica a la nuestra, ¿no? que es el análisis de componentes independientes, ¿no? ¿Veis esta forma característica, ¿no? cómo se replica y la activación de los tálamos? Este es un estudio de grupo, por eso vemos que los ganglios de la base están más afectados que en nuestro sujeto, que es pues una resonancia, ¿no? o sea, un solo estudio. Si miramos,
Bueno, aquí faltaría ver las fluctuaciones de la señal Vol, porque era bonito, se veía que había picos, ¿no?, de la señal Vol cada vez que la paciente pues tenía una descarga en el eje de superficie. Bueno, aquí está, quedó hacia atrás, ¿no? ¿Veis? Ese es el patrón de señal Vol que sigue cada uno de los voxeles que os estoy mostrando. Entonces esto está aquí como en reposo, hasta que hay una descarga en superficie, un patrón de punta onda. Vemos que hay una subida de la señal Vol, aquí hay otra, ¿vale? Esta muchacha pues estaba teniendo pues montones de crisis subclínicas, ¿no? De hecho era azafata de congresos. En el último World Mobile que hay en Barcelona, pues estaba tan despistada, ¿no?, que al segundo día la despidieron, porque estaba empanada, ¿no? O sea, yo no creo que pudiera dar ninguna asistencia. Cuando le preguntaran dónde está el stand X, si había cientos, ¿no?, pues no daría una, Lo bueno de este caso es que gracias a esta resonancia, gracias a este estudio, nos convencimos de que la epilepsia que tenía podía ser una epilepsia generalizada idiopática del adulto. Esta estaba recibiendo, desgraciadamente, trileptal, ¿no?, escalazepina, y al sustituirle el trileptal por depaquine y levetiracetam, con esta combinación, las crisis han disminuido muchísimo. Ahora es muy difícil encontrar un patrón de punta onda que dure más de 5 segundos o 10. Antes era lo común, ¿no?, como veis aquí. Pero dejadme, ¿no?, que os muestre un caso clínico en el que vamos a ver, ¿no?, qué pueden hacer estas técnicas de conectividad funcional por nosotros para mejorar el conocimiento de la epilepsia, ¿no?, y guiar nuestro conocimiento sobre la cirugía de la epilepsia. Se trata de una paciente de 50 años, con crisis de los 7 años de edad, que tenía una epilepsia frontal derecha, secundaria a una malformación del desarrollo cortical, que empezamos a ver aquí, en este fondo de surco. Vemos cómo va ascendiendo, ¿no?, en el área premotora, y esta displasia pues va haciéndose más superficial, no es solo una simple fondo de surco, ninguna simple, ¿vale? Y vemos cómo van ascendiendo hasta casi llegar a la superficie en íntima vecindad, ¿no?, con el área motora primaria. Si vemos esta misma displasia en una reconstrucción multiplanar, ¿no?, que creo que es necesario verla de esta manera para poder apreciarlas, ¿no?, este corte de aquí, esta línea amarilla, nos va a mostrar el corte, ¿no?, que estamos viendo aquí abajo y aquí, ¿no? Vemos que es una típica displasia transmantle, y vemos aquí, ¿no?, en esta secuencia FLAIR, ¿no?, el aumento de señal en la región premotora, muy cercano del área motora primaria. Seguimos subiendo, ¿no?, pues se ve que no es solo el fondo de surco, ¿no?, sino que se extiende hacia arriba, hacia la superficie, ¿no? ¿Ves? En principio, separada del área motora primaria, pero en íntima vecindad. ¿Cuál era la semiología que presentaba esta paciente? Pues sus crisis se inician con una aura inespecífica que no sabe describir, pues tiene la sensación de que algo va a venir, a veces puede ser una sensación cefálica, a veces nota algo en el cuerpo, pero no es una sensación por ningún sitio, es algo bastante subjetivo que se ve con frecuencia. El paciente sabe que va a tener una crisis, pero no sabe expresar por qué. Segundos después de tener esta sensación, lo que hace esta paciente es una crisis bilateral asimétrica tónica. Área sintomatogénica pues sería el área motora suplementaria, ¿no?, que no es nada de extrañar viendo su resonancia. Después hacía una clara aversión hacia la izquierda, hacía clonías del brazo izquierdo, y no hacía una crisis generalizada tónico-clónica, sino que hacía una crisis clónica generalizada de las que están descritas, ¿no?, de las que se originan en el área motora suplementaria. La frecuencia de crisis es dramática, 1 o 2 al día, y es absolutamente fármaco resistente. Entonces, del análisis de su actividad interictal, pues aquí os muestro dónde se encontrarían los generadores corticales de 2, por ejemplo, de sus típicas descargas. Veis que hay una zona de activación muy importante
más superficial, ¿no?, que el origen de esa displasia. Y vemos que está aquí en la región premotora, ¿no?, en el área motora suplementaria, en íntima vecindad, ¿no?, con el área motora primaria. Pero claro, esto no sería la red epileptogénica asociada con estas descargas, aunque ya, como veis aquí, ya os digo, ¿no?, que pues se atisba. Esto no es ruido, no es confusión, no es que estaba pensando otra cosa y apareció, ¿no? Forma parte de su red. Para ver la red, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar alguna técnica de conectividad funcional. ¿Qué técnica de conectividad funcional aplicamos nosotros casi siempre? Pues aplicamos el análisis de componentes independientes, ¿no?, que es una técnica que está especialmente indicada cuando tú no conoces la red neuronal que vas a estudiar. En el caso de la epilepsia, pues se conoce tan poco que mejor estudiar algo, mejor elegir algo, ¿no?, que no necesite un modelo previo, ¿no?, que, por ejemplo, la otra técnica que se utiliza, que es el Seed Region Analysis. Esa técnica sería coger esta activación, pues hacer un pequeño ROI, una región de interés, y correlacionar su señal BOL, esto que os he enseñado, con el resto de los voxeles del cerebro. Va muy bien, pero va muy bien si este fuera realmente el generador cortical. Pero muchas veces uno no está seguro. Entonces, ¿qué gracia tiene el análisis de componentes independientes? Pues este tipo de análisis no necesita un patrón previo, no necesita incluso que le digas dónde fueron las descargas, porque no hace falta. Es un procedimiento estadístico para mí extremadamente complejo, que lo que hace es que te coge la señal de la resonancia. En este caso, pues son 1600 resonancias, y busca patrones, ¿no?, busca aquellos voxeles que han seguido una señal BOL similar. Con una gracia, que busca que sean espacialmente independientes, aunque sus fluctuaciones de señal BOL estén correlacionadas en el tiempo. Esto fue una parte de la estadística, pero para entenderlo es busca voxeles que han seguido un mismo patrón de señal BOL a lo largo de tu estudio. Y este fue el resultado, ¿no? En este caso fueron 55 componentes independientes, ¿no? Tener en cuenta que hay 1600 resonancias y te saca todos los patrones de reposo. Por supuesto, encuentra el ruido. Durante la resonancia el corazón no se para, ¿no?, sigue latiendo. Ese pulso genera un cambio de señal en la resonancia, y esta técnica te permite definirlo, encontrarlo, e incluso tú puedes sacar ese ruido de tu serie. Pero volviendo aquí, el único componente independiente que describía la red epileptogénica de esta paciente era este que veis aquí, que si lo comparamos, ¿no?, con el generador cortical, veis que es bastante más extenso, ¿no? El generador cortical estaría tal que aquí, ¿vale? Pero aquí veis, ¿no?, que esta red, pues, por ejemplo, se extiende a la región parietal derecha. Aquí hay que cambiar la visión, ¿eh?, porque todo lo que sale en funcional, pues sale lo derecho y lo izquierdo, ¿eh? Ya que lo siento, pero... Entonces, veis, ¿no?, el generador cortical estaba aquí. Aquí vemos cómo esta activación se extiende a la región parietal, llega al área motora suplementaria, se extiende al área motora primaria ipsilateral, pasa un poquito, ¿no?, al área contralateral, ¿no? Son regiones que están íntimamente conectadas entre sí, y como veis, pues llega, ¿no?, hasta el cíngulo de manera bilateral. Y lo único que se ve en ese fondo de surcos de esa displasia es una activación pírrima, ¿eh? Entonces, sí, podemos establecer una analogía, ¿no?, entre lo que se ve en la resonancia magnética funcional motora, ¿no?, que todos estamos acostumbrados a pedir y a mirar y a leer, ¿no?, y lo que hacemos, ¿no?, con los pacientes, con las descargas intercríticas de los pacientes. Claro, alguien dirá, ¿y cómo saben que tenía descargas? Por ejemplo, para determinar el generador cortical, aquí sí que tenemos en cuenta cuáles son los cambios de señal BOL que se asocian con cada una de sus descargas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque registramos EEG dentro de la resonancia. Luego ese EEG se puede limpiar, se puede quitar el artefacto de pulso, ¿vale? Y así pues podemos determinar la cronología de las descargas. Y sabiendo la cronología de las descargas, determinamos estos generadores corticales, que sería lo equivalente a el área motora, ¿no?, de la mano izquierda.
durante la tarea de oposición del pulgar. No nos dan la red epiléptica. En cambio, cuando aplicamos técnicas de conectividad funcional, tanto para una función fisiológica, como es el movimiento, como por una tarea patológica, ¿no?, como sería la generación de las crisis, pues estas técnicas te enseñan pues el conjunto de regiones que se relacionan entre sí. ¿Qué nos mostraron el resto de exploraciones complementarias que le hicimos a esta paciente? Pues el corregistro de PTRM lo podemos pasar rápido, pues porque no se ve nada. Aunque hay una displasia, pues no, visualmente pues no se ve nada. Cuando se cuantifica este PET, ¿no?, con el SPM, ¿no?, se mira qué diferencias hay voxel a voxel entre este PET y un grupo control de 40 sujetos sanos, pues no sé qué tal se proyecta, pero se ve, ¿no?, que en la zona de la displasia, ¿no?, pues sí que hay un aumento de señal, ¿no?, que coincide exactamente con esa displasia. Ya lo sabíamos esto por la resonancia, ¿no? ¿Qué pasó con el PET? Con el SPET. El SPET fue muy bueno. Esta es una inyección en 5 segundos, en una crisis que duró 45 segundos. Pero no os puedo enseñar el SYSCON, ¿no?, el corregistro de los dos SPET, porque se movió tanto en el basal que es imposible corregistrarlos. No se puede realinear, según medicina nuclear, y seguro que es así. Lo que pasa es que el SPET pues, fue tan precoz y el aumento de perfusión tan grande que incluso podemos verlo sin corregistrar, ¿no? Veis que hay un aumento de perfusión clarísimo sobre esa zona que veíamos que tenía la displasia. Si ponemos todas las técnicas diagnósticas, funcionales, estructurales en conjunto, ¿no?, pues tenemos una constelación de resultados que es muy interesante, ¿no? Vemos que la displasia se inicia, o donde era mayor, era en el fondo del surco. Luego la hiperperfusión del PET pues no está ahí, sino que está como más lateral. El PET, pues sí, el PET sí que coincide, ¿no?, con esta displasia, pero los estudios funcionales de resonancia magnética funcional pues nos muestran que hay más parecido con el SPECT ictal que con la resonancia y el PET, ¿vale? Pero ellos pues nos muestran que esto está más superficial y más mesial y un poco más posterior, muy cerca del área motora. Por lo tanto, veis que bueno, uno puede tener varios resultados, técnicas muy sofisticadas algunas, otras ya clásicas, y que los resultados no sean congruentes, ¿no?, que no se solapen. Claro, esto no nos gusta, pero es que, bueno, es la realidad, puede pasar. Y de hecho esta incongruencia no quiere decir que sean malas estas técnicas, sino que nos están enseñando aspectos, ¿no?, que son complementarios entre sí, ¿no? Unas son más estructurales, otras son más dinámicas, como el SPET, pero dependen del tiempo de inyección o cuando el trazador llega, ¿vale? Y otras, pues, bueno, dependen de la señal voz, ¿no?, que también tiene sus limitaciones. Tiene algo el electro, porque lo he guardado hasta el final, ¿no? Tiene algo el electro que decir, pues tiene mucho que decir, ¿no? Como decía la doctora Pilar Peña, todavía el electro sigue siendo la base, es la epilepsia. La mayoría de sus descargas, yo es que no las veo bien siquiera aquí, ¿no? No son estas, ¿no? Esta es una descarga pues frontal, ¿no?, F4, que si la vemos en un montaje referencial, ¿no?, pues bueno, ¿vale?, F4, F6 y línea media, pero estas no eran las más frecuentes. Las más frecuentes son estas, que veis aquí en una página llena de artefactos, pero es porque estaba despierto. Son estas que se ven aquí, pequeñitas, que si las muestro en un montaje referencial, se ven sobre todo en CZ, PZ, y no aparecían aisladas, sino que aparecían en salvas. Este es otro ejemplo que veis aquí. Hay muy poco sobre F4. Si lo vemos en el montaje referencial, igual, ¿no? CZ, PZ son los máximos de esas descargas, y aquí otra, porque esto es continuo, ¿no? En cada página pues podemos tener una salva de estas, que por esto hace que la resonancia magnética funcional sea muy, muy específica. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si volvemos a nuestra constelación de pruebas, parece que las que más se acercan a lo que se ve en el electro son las pruebas funcionales obtenidas con la resonancia magnética funcional, ¿no? CZ, PZ.
¿Quién lleva razón? Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Porque esta paciente está previsto, ¿no?, que se haga un estudio combinado, ¿no?, con suturales que cubrirán toda esta región, la región de la superficie, y un electrodo de profundidad que estará insertado en la displasia, pues por sensar, ¿no?, si la actividad se genera a lo largo en el transcurso de la displasia, ¿no?, desde el fondo hasta la superficie. La pregunta que yo me haría es si esta incongruencia que vemos en las pruebas entre lo que uno espera, ¿no?, porque espera que las crisis se generen en el fondo de ese surco, porque es el que más brilla en la resonancia, y los resultados que tenemos con la resonancia magnética funcional, que están bastante lejos, ¿no?, de esta región. Si esta incongruencia no será la causa de que algunos pacientes con lesiones estructurales claras sigan teniendo crisis después de la cirugía. Esto queda en el aire, ya los contaré el resultado cuando la implantemos y la operemos. Si es posible, porque a mi juicio está demasiado cerca del área motora, esta red epiléptica. Pero bueno, miraremos, porque lo que es el generador sí que parece que no está sobre el área motora primaria. Entonces, y ya para concluir, que me he pasado un poco del tiempo, las conclusiones serían, ¿no?, que la resonancia magnética funcional, cuando se le aplican técnicas de conectividad funcional, pues puede ser muy útil para determinar la arquitectura, ¿no?, de la red epiléptica. Que este tipo de estudios nos han hecho avanzar, ¿no?, en el conocimiento, ¿no?, de las relaciones y las interrelaciones complejas, ¿no?, que existen entre las distintas estructuras, ¿no?, que intervienen en las crisis, y que este tipo de conocimiento es básico para seguir profundizando en el conocimiento de la fisiopatología de la epilepsia y para poder guiar las estrategias terapéuticas que disponemos en la actualidad o las que vendrán en el futuro. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, primero darte las gracias por tu exposición, y ya me imaginaba que iba a haber. ¿Quién quiere? Bueno, Antonio, felicitarte como siempre por los trabajos que lleváis haciendo hace muchos años y que están muy bien. Además, creo que son buenos porque cuestionan muchas cosas que damos por hechas, o sea que está muy bien. Lo que pasa es que realmente nuestro abordaje en este tipo de lesiones no es igual que el vuestro. No sé si estamos acertados nosotros o estáis vosotros. No lo sé, nos lo dirán los pacientes si se quedan sin crisis, pero pienso que en este caso, que la lesión se ve bastante bien en la resonancia, que tienes una semiología típica de esa zona, un PET, que bueno, es cierto que una parte por lo menos sí que una parte de la lesión sí que coincide. Sí. Yo creo que el mayor problema en este caso, más que demostrar que las crisis vienen de ahí, que yo creo que está claro, es determinar los límites de la resección, ¿no?, que es lo que siempre te puede hacer que una displasia te falle, ¿no?, en que se quede sin crisis. Entonces, los límites evidentemente nos los va a dar el área motora, ¿no?, porque hacia adelante no va a haber problema y no te vas a quedar un centímetro menos de resecar por no desquitar hacia adelante. Y pienso que hacia atrás, o sea, para determinar los límites del área motora, pues quizás es más sencillo haciendo, bueno, pues lo que hemos comentado, el videogel, la resonancia, y luego haciendo una cirugía quizás con el paciente despierto, si tienes dudas ahí. Porque creo que lo demás, desde mi punto de vista, quizás se está complejizando mucho y tampoco te va a dar al final el punto final, o sea, la respuesta final, que es hasta dónde vas a llegar en la resección con la zona motora. Eso es igual estoy equivocado, ¿no?, pero es un poco lo que nosotros haríamos, seguro que Antonio estaría de acuerdo. Le paso el micrófono. Como Vicente, felicitarte. Siempre nos aportas un punto más en esa línea de trabajo que yo creo que puede dar muchas alegrías a vuestro grupo. Me ha gustado mucho en cuanto al planteamiento de la red. De hecho, voy a continuar en esa línea. Es complementario, no hemos puesto de acuerdo. Pero cuando se habla de red,
hay una desilusión, es decir, esto es demasiado extenso y todo el cerebro está implicado. Pero yo pongo un punto además, pero hay un origen. Y si esa red es cortada, no se producirá la propagación. Estoy de acuerdo con Vicente en que nosotros ahora mismo el problema principal es cuáles son los límites de resección. Pero claro, esa es la gran aventura en la que estamos metidos. De todas formas, felicitarte. No, gracias. No, yo veo veo lo que queréis decir. Por supuesto, las redes no involucran a todo el cerebro, ¿no? O sea, ni siquiera la epilepsia generalizada, y por eso lo he traído aquí, aunque se me ha olvidado comentarlo. Nosotros vemos en el electro una descarga difusísima y ya habéis visto la red que es. Es muy extensa, pero ni el parietal, ni el occipital, ni el temporal están funcionando. Esa es una red bastante limitada, ¿no? Yo creo que cuanto más sepamos, ¿no?, cómo se hablan estas distintas regiones, mejor podremos delimitar esa zona inicial, ¿no?, que ahora se define como hub, ¿no?, que puede ser uno o único o múltiple, que si tú lo quitas, deshabilita la red. Que a nadie se le escape que lo que hacemos continuamente en la cirugía es deshabilitar redes. Porque ¿a cuántos pacientes se le puede quitar la medicación? Menos del 20%. ¿Cuántos siguen presentando descargas después de la cirugía? Un montón, un montón. ¿Cuántos vuelven a tener crisis, no al año, que es donde está el punto de corte para poder publicar, ¿no?, sino a largo plazo, a 10 años? Es que los resultados caen al 33%, ¿no?, de pacientes libres de crisis. Entonces, continuamente lo que hacemos con la cirugía es deshabilitar estas redes. Yo creo que cuanto mejor sea nuestro conocimiento de estas redes, ¿vale?, mejor podremos delimitar estas dudas que tenemos todos y que desgraciadamente ni los electrodos de profundidad ni los suturales han demostrado a lo largo de años, ¿no?, que son capaces de resolver. Entonces, esta puede ser una manera, no la manera, pero una manera de ir conociendo mejor estas redes, ¿no?, y de ir sabiendo cómo poder abordarlas desde el punto de vista quirúrgico o no. A lo mejor poner una manta que libere medicación en el futuro pues sería genial, ¿no? Pero creo que es un paso más, ¿vale? Y luego a esta red le falta la complementaria, ¿no?, que es la estructural. Saber cómo por la sustancia blanca, qué tractos de sustancia blanca son los que están ejerciendo la comunicación entre las regiones. Por eso pienso que debemos de seguir en esta línea. Yo antes de pasarle el micro a Pedro Barbero, para la gente que a lo mejor esto lo escucha por primera vez o tiene pocos conocimientos, una pregunta práctica, y es, yo lo oí, lo comentaste en Madrid, pero quiero que lo resaltes, que hacer cada una de estas pruebas te lleva un montón de tiempo, o sea, que no se piensen que esto es... No, ahí es el principal, no es fácil, el principal talón de Aquiles, ¿no?, de estas técnicas, es que, primero que no solo las hago yo, ¿no?, que necesitas un equipo, porque aquí hay estadística muy compleja y manejo de imagen, que o te lo hace un ingeniero, o un físico, o un neurólogo con sus conocimientos no puede. Entonces, debes de partir de un equipo de gente que sepa manejar esto. Y luego el postprocesado puede llevar 3 semanas por cada paciente, dedicado muchas horas, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no?, de estos estudios. Sí, felicitaciones. Yo desde el punto de vista clínico, práctico y elemental, sin entrar en profundidades, querría preguntarte si el conocimiento de estas redes que demuestran una mayor extensión podría tener implicaciones desde el punto de vista de tratamiento farmacológico. Es decir, si los tratamientos, por ejemplo, clásicamente utilizados en las generalizadas, como podría ser el valproico, podrían ser de elección entre otros tratamientos como la carbamazepina, fenitoína, etcétera, siguiendo esa teoría. No sé si estas técnicas ayudarán a esto. Fundamentalmente se han dirigido al conocimiento bien de la función, bien de la alteración de la función cuando un paciente tiene crisis epilépticas, pues cómo se altera el lenguaje, cómo vemos que migra, cómo vemos que se fragmenta o se hace bilateral, ¿no?, las áreas relacionadas con el lenguaje.
Y la otra principal aplicación que yo conozco de todo esto, conectividad funcional y resonancia magnética funcional, es la cirugía, localizar el foco. No sé si se podría utilizar esto para el estudio de fármacos. Posiblemente sí, se podría ver cómo se afecta esa determinada red utilizando diversos fármacos antiepilépticos. Pero sería un trabajo muy difícil, muy complicado de hacer, porque habría que tener en cuenta muchas covariables a la hora de interpretar esos resultados. Y que yo sepa, hay poco o nada sobre la influencia de distintos fármacos en una determinada red. Pero quizás en el futuro sería una vía de investigación clara, ¿no? Ahora que yo sepa, no conozco nada. Muy bien. ¿No?